Todos acá estamos mirando el aula virtual y estamos en la semana 1. En esta semana 1 yo les había señalado ya en varias oportunidades que ahí tenemos guardados los formatos para el desarrollo de proyecto de tesis y también los formatos para el desarrollo de paper de IEEE, ¿no? Y lógicamente cada formato está acompañado con sus ejemplos respectivos. ¿Estamos de acuerdo? El formato para el desarrollo de proyecto de tesis, no se olviden, es este de acá, modelo proyecto de tesis UCH. Acá hay una guía también y acá hay algunas ayudas más. Pero este modelo de proyecto de tesis justamente era el formato en el cual ustedes semanalmente deben de guardar sus avances, que lo están haciendo muy bien, creo casi todos ustedes, y es importante, en todo caso, que estos avances, es importante que estos avances tengan pues una evolución, ¿no? Semana tras semana. Y también lo mismo sucedía con la parte del paper, ¿no? En el caso del ejemplo del paper, también acá tenemos el formato de paper y justamente en este formato nosotros tenemos que ir haciendo ese ejercicio en todo caso. Bien, eso es lo que yo justamente quería señalarles acá. Ahora nosotros nos corresponde desarrollar en la semana 7 que estamos, nos corresponde desarrollar lo que viene a ser la parte de la sesión 7, y esta sesión 7 tiene que ver también con el avance de nuestro proyecto de tesis, y justamente el día de hoy vamos a tocar lo que es la parte sección material y métodos del manuscrito, ¿no? El manuscrito que ustedes ya están avanzando. Bien, hay que tener presente que en este caso nuestra sección material y métodos va a tener ciertas partes o secciones, ¿no? Como justamente lo señalamos acá. Específicamente va a tener específicamente 7 secciones. ¿Estamos de acuerdo? Específicamente va a tener 7 secciones. Bien. En este caso, nosotros acá tenemos todas las secciones. A ver, vamos a verlo acá. Tenemos nosotros acá las 7 secciones. Y quería mostrarles también acá yo, quería mostrarle acá yo también el proyecto de la UCH, el modelo de proyecto de UCH, que justamente es el que está guardado en la semana 1. Y en ese modelo de proyecto habíamos dicho nosotros de que en esta asignatura vamos a centrarnos básicamente en el desarrollo de la introducción y el material y métodos. ¿Estamos de acuerdo, no? Introducción y material y métodos. Ahí está. Entonces nosotros en la parte de introducción, que es esto que está acá de color azul, inicia con esta parte azul que es la magnitud del problema, lo de celeste el marco teórico referencial, lo de fucsia es los antecedentes, lo de verde es la importancia, lo de anaranjado viene a ser la parte de justificación y lo de morado al final es el objetivo. Acá están las partes, ya lo hemos desarrollado. Pero ahora nosotros entramos al desarrollo ya propiamente del material y método, ¿no? Con sus 7 secciones, ¿no? Primero con enfoque y diseño e investigación, población, muestra, muestreo, variable de estudio. Luego tenemos la técnica e instrumento de medición, donde justamente desarrollamos qué es la técnica y desarrollamos también qué es el instrumento de recolección de datos, ¿no? Luego los procedimientos para recolectar datos, el método de análisis estadístico y tenemos también los aspectos éticos, ¿no? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy y lo que justamente también está referido a la diapositiva que hace un momento nosotros señalábamos acá, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosa viene a ser la sección material y métodos? Es la parte quizás más importante del trabajo de investigación. En esta parte donde nosotros vamos, es la sección donde vamos a contar cómo es que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo es que vamos a hacer en el caso del proyecto nuestro trabajo de investigación? ¿Qué procedimientos vamos a desarrollar nosotros para poder desarrollar nuestro trabajo de investigación? Bien, la parte de material y método, bueno, tiene estas secciones, esto lo hemos sacado de un artículo científico, miren, que es muy parecido a nuestro formato, que también es un formato de artículo, ¿no? La sección material y métodos tiene lo que les señalaba, ¿no? En el ejemplo, ¿no? El enfoque y diseño, la población, las variables, ¿no? La técnica, instrumento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que eso es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Con respecto
a la parte del enfoque y diseño de investigación. El enfoque y diseño. Nosotros cuando hablamos de enfoque y diseño, no te olvides que son dos cosas diferentes. El enfoque básicamente se refiere a la forma nosotros cómo es que entendemos el abordaje de nuestro trabajo de investigación. Cuando nosotros hablamos de enfoque, nos estamos refiriendo pues al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo principalmente, ¿no? Enfoque o método, ¿no? Cuantitativo o cualitativo en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Justamente nosotros cuando vemos ya el ejemplo propiamente dicho que se les ha facilitado, podemos observar acá, por ejemplo, que acá tenemos en cuanto a enfoque y diseño, lo siguiente, ¿no? Esta investigación es de enfoque cuantitativo, todos los trabajos de ustedes va a ser cuantitativo, ¿estamos de acuerdo? Y no se olviden que en cuanto al diseño, sus trabajos de qué tipo son, no experimentales, descriptivos y transversales. Yo creo que si nosotros lo hiciéramos de una forma más sintética, podríamos colocar acá así, ¿no? Esta investigación es de enfoque cuantitativo. Y luego señalaríamos esto, ¿no? En cuanto al diseño metodológico, coma, es un estudio no experimental, coma, descriptivo y transversal. Ahí está. Eso es lo que nosotros tendríamos que colocar principalmente en esa parte, ¿no? Nuestro trabajo de investigación tiene estas características, ¿no? Es un trabajo de enfoque cuantitativo. ¿Estamos de acuerdo? Y en cuanto al diseño, es un estudio no experimental descriptivo y transversal. Eso es lo que nosotros tenemos que centrarnos básicamente cuando desarrollamos esta parte. Ahora, lógicamente, si yo digo eso, yo afirmo eso, yo se supone que eso tengo que corroborarlo ¿con qué? Con una cita de un texto, ¿no? Acá yo lo he hecho con una cita de un texto, ¿no? El texto de Hernández Sampieri. O sea, lo que tú dices, lo tienes que corroborar con una bibliografía. Por ejemplo, hay bibliografías, hay libros que dicen que estos estudios son solamente descriptivos y transversales. Entonces ya no le ponemos experimental. Esa bibliografía no habla de experimental. Entonces le quitamos eso, le ponemos descriptivo y transversal y le ponemos el libro donde hemos sacado la bibliografía. Hay libros que hablan de estudios solo transversales nada más, ya no dicen descriptivo y no experimental, le podemos poner también, pero la bibliografía es lo que justamente va a sustentar este aspecto acá. Por lo general, eso lo sacamos de un texto de metodología de investigación, no se olviden. ¿Estamos de acuerdo? De metodología de investigación. Bien, eso hay que tener presente. Ahora, estudiantes, una cosa más les quería mencionar. Y luego, al final, ¿qué cosa es lo que se completa en esta parte de acá? Acá tú has afirmado en esta primera parte que tu trabajo es de enfoque cuantitativo y tu diseño es no experimental, descriptivo y transversal. ¿Qué tienes que hacer en esta parte que está acá? Lo que tienes que acá es explicar qué cosa es el enfoque cuantitativo, por qué es cuantitativo tu trabajo. Y también luego, por qué es descriptivo, por qué es transversal, o sea, por qué es no experimental, descriptivo y transversal. Eso se hace en estas líneas que están acá. O sea, como la explicación, la ampliación de lo que tú has puesto en esta primera parte. Ahora, lógicamente, si eso lo sacas de un libro, ¿qué tendrías que ponerle acá? Acá tendrías que ponerle también, ¿qué cosa? Una cita, ¿no? Tendrías que complementarle con una cita. Si te das cuenta, todo el trabajo de investigación, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene que tener citas. ¿Estamos de acuerdo, no? La cita es algo importante, porque eso justamente le da algo así como que el respaldo teórico, el respaldo metodológico a tu propuesta de investigación. Entonces no se olviden en la parte de enfoque y diseño, ¿no? El cuantitativo creo que es de todos ustedes y de ustedes también es un trabajo no experimental, descriptivo y transversal. Este 15 corresponde al libro de Hernández Sampieri, ¿no? Y también acá le podríamos colocar una cita, si es que todo este texto explicativo lo hemos sacado también de un libro. ¿Estamos de acuerdo, no? Y chicos, entonces creo que está claro esa parte del enfoque y diseño. Esto del libro de metodología. Lo pueden sacar también de un artículo científico. Hay artículos que hablan también acerca del enfoque cuantitativo, cualitativo, de la parte descriptiva y transversal.
Cuando hablamos de población, muestra y muestreo, hay que tener cuidado acá. ¿Nosotros qué vamos a hacer en nuestro estudio? Vamos a considerar toda la población, una muestra, o sea, vamos a hacer un muestreo, o vamos a colocar de frente una muestra. Esto hay que tener bastante cuidado. Si yo voy a hacer población, entonces yo de frente pongo esta parte acá nomás, pues, ¿no? Ya anulo esto acá, ¿no? Solamente pondría población. Ya no coloco muestra y muestreo. Pero si yo voy a hacer en este caso muestra y muestreo, en todo caso ya no colocaría, en todo caso, la parte de población, ¿no? O sea, esto yo lo adapto dependiendo de cómo va a ser el diseño metodológico de mi trabajo de investigación, no se olvide. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, cada uno pondrá acá de acuerdo a lo que yo le estoy señalando. Si ustedes van a agarrar la población completa, es muestra muestreo. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que está poniendo así, ¿no? Un ejemplo, síndrome de Burnout en internos de enfermería de la UCH. Si tú dices síndrome de Burnout en internos de enfermería de la UCH, los internos generalmente son del 9º y 10º ciclo, ¿no? La vez pasada dijimos que habían creo que 32 y 35 en un salón, o sea, 67 en total, 6, 7. ¿Qué serían esos 67 estudiantes? A ver, ¿población o muestra? Si yo digo interno de enfermería de la UCH y los agarro a todos, a los 67, ¿qué sería? Población. Y en todo caso, yo acá ya no consideraría lo que viene a ser la parte de muestra y muestreo. Sería mi población en general. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, eso hay que tener bastante presente. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace muestra y muestreo. Hay que explicar, sustentar el porqué de esa muestra y qué técnica de muestreo ha utilizado. Generalmente para hacer muestra y muestreo se utilizan pues fórmulas matemáticas, fórmulas estadísticas, que eso se tiene que consignar en el trabajo acá también, en esta sección. ¿Bien? Una cosa importante en esta parte de población muestra-muestreo es que ustedes deben de señalar acá los llamados criterios de inclusión y los llamados criterios de exclusión. Criterios de inclusión y criterios de exclusión. ¿Qué criterios hacen que tu población esté incluida y qué criterios hacen que esté excluida, ¿no? Por ejemplo, si vas a trabajar con adultos mayores, ¿qué adultos mayores son, no? Son adultos mayores de repente que viven en comas, que viven en los olivos, son adultos mayores que viven en una vivienda temporal, o sea, inquilino, o tiene que ser con una vivienda propia, o sea, son adultos mayores que tienen hipertensión, tienen diabetes, o sea, tienes que especificar tú en todo caso. ¿Estamos de acuerdo, no? El criterio de inclusión para tu población. Bien específico tienes que ser ahí. Y también criterio de exclusión es qué estudiante va a ser excluido, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esto de criterio de inclusión y exclusión es importante que nosotros resaltemos en esta sección de población muestra-muestreo. Bien, generalmente cuando hablo de criterio de inclusión y exclusión, yo lo señalo cuando hablo pues de población en este caso, ¿no? Pero en muestra también puedo hacerlo. Luego viene la sección variable de estudio. En la variable de estudio nosotros, ¿qué cosa es lo que vamos a señalar? Vamos a desarrollar todo lo referido a nuestra variable principal. Nuestra variable principal en este caso de este ejemplo, en el caso de este ejemplo, es lo que está en el título, ¿no? Acá, ¿quién sería la variable principal? Riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Esa es nuestra variable principal. Entonces, cuando yo me voy a material y métodos, ¿no? Entonces, acá yo tengo que mi variable principal es justamente lo que yo señalo acá, ¿no? Bueno, en este ejemplo le hemos puesto riesgo familiar total. Y acá señalo, pues, según su naturaleza, qué variable es. No te olvides que las variables que tienen categorías, o sea, el valor final de estas variables que tú vas a medir, creo que en caso de todos ustedes sea eso, ustedes tienen variables cualitativas. Mira, no te olvides, ¿ah? Tu investigación, el enfoque de tu investigación, ¿de qué tipo es? Cuantitativa. Pero tu variable principal siempre va a ser de qué tipo, según su naturaleza, cualitativa. Son dos cosas que deben tener presente. Tu estudio, toda tu investigación es cuantitativa, porque tú utilizas un instrumento cuantitativo y vas a utilizar la estadística, pero tu variable principal
A pesar que es un estudio cuantitativo, no es cuantitativo, ¿no? Es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque tienes valores finales, que no son números, son letras, son categorías, no te olvides. Y no te olvides también que la escala de medición de las variables cualitativas por lo general son ordinales. En el caso de ustedes también va a ser ordinal porque van a categorizar a su valor final de repente como alto, medio, bajo, alto, regular y malo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ustedes los van a categorizar según una intensidad en todo caso. Por eso la escala de medición es ordinal. Creo que esto acá se va a cumplir para todos ustedes. Yo al menos he visto los trabajos, todos ustedes cumplen con eso que hemos señalado acá. Según su naturaleza, las variables de ustedes son cualitativas y la escala de medición es ordinal. Y según su enfoque, el trabajo es cuantitativo, no se olviden, ¿no? Y luego acá es importante colocar la definición conceptual y la definición operacional. Ahí está, ¿no? Definición conceptual y operacional. En cuanto a la definición conceptual y operacional, yo les dije a ustedes que había dos diferencias principales, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias? A ver, ¿ah? La definición conceptual era una definición que se saca en este caso, libro, de un texto, de una revista, ¿no? Es un concepto que se extrae de una bibliografía. Una bibliografía, lógicamente, que esté relacionado al trabajo que vas a desarrollar, a tu variable principal, ¿no? Esta definición la sacamos de una bibliografía, por eso le ponemos cita acá, miren, le ponemos cita, ¿ya? Y en el caso de la definición operacional, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque en realidad es la misma definición conceptual, pero le agregas tres cosas. Eso lo dijimos la semana pasada, ¿no? ¿Qué le agregamos? La población, ¿no? La población, ¿qué más le agregamos? Las dimensiones y le agregamos también el instrumento con el cual voy a medir, ¿no? Esa era la diferencia, ¿no? Creo que yo también a ustedes les ponía unos ejemplos, a ver, vamos a ver acá, yo les ponía unos ejemplos a ustedes, vamos a revisar, a ver acá, vamos a ver acá, acá está, ¿no? Entonces, yo les ponía unos ejemplos, más o menos lo vamos a ver acá, el ejemplo en todo caso de la definición conceptual y operacional, ¿no? Vamos a poner acá ya el ejemplo 1. Acá está, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un estudio que tiene como título Estrategias de afrontamiento y nivel de sobrecarga del familiar cuidador de pacientes con esquizofrenia. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas variables tiene este estudio? Tiene uno, que es estrategia de afrontamiento, ¿no? Y la otra variable, nivel de sobrecarga del familiar cuidador, ¿no? Ahí está. Esas son las dos variables. Acá está, ¿no? La variable, estrategia de afrontamiento, y la variable que sigue, es el nivel de sobrecarga. Vamos a desarrollar cómo se hace con estrategia de afrontamiento, que es la primera variable. Mira lo que se hace. Primero tú tienes que buscar definiciones conceptuales, definiciones sacadas de artículos, de bibliografía científica. En este caso, mi sugerencia siempre es que se saque 3 definiciones. Mira, 1, 2 y 3 definiciones, las más importantes. Y de esas 3 tú vas a escoger cuál es para ti la más importante, la más relevante para tu estudio. Entonces, si ustedes observan, mira, acá hemos sacado la más importante. Son una serie de pensamientos y acciones que capacitan a las personas. A ver, ¿cuál de los 3 sería, verdad? ¿Sería este primero, este segundo o este tercero? Si tú te refieres o ves bien, en realidad se refiere a este 2 de acá. ¿Estamos de acuerdo, no? Serie de pensamientos y acciones, ahí está. Este 23, ¿a qué corresponde? Entonces, esta cita corresponde a esta bibliografía que está acá. ¿Ves ahí, no? Entonces, la definición conceptual tú la sacas de una bibliografía que has encontrado para fundamentar tu trabajo. Y mira lo que hago acá. En la definición operacional, ¿qué hago? Coloco la misma definición conceptual, mira que acá está de color negro, coloco lo mismo, mira, pero ¿qué le agrego? Le agrego la población. Esta es la población, mira. Si yo veo en el título de acá, ¿quién es la población? A ver, ¿ah? Es pacientes con esquizofrenia, ¿no? Familiar cuidador de pacientes con esquizofrenia, ¿no? Ahí está, familiar cuidador de pacientes, ahí estoy agregando la población. ¿Qué más le he agregado?
Las dimensiones, miren, esta variable, estrategia de afrontamiento, tiene dimensiones, ahí está, mira, le agregué. Y también, ¿qué le agrego? ¿Con qué lo voy a medir? O sea, el instrumento de medición. O sea, le agrego lo de rojo, que es población, le agrego dimensiones de celeste y le agrego instrumento de medición de verde y ya tengo mi definición operacional. Si ustedes se dan cuenta, la definición operacional es más grande que la conceptual. Miren, la definición operacional es más grande que la definición conceptual. Estamos de acuerdo, ¿no? Es de mayor volumen, no se olviden ustedes. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Definición conceptual y definición operacional. Ahí está. ¿Se entendió la diferencia, no? Y acá yo les estoy colocando, miren, el cuadro de operacionalización. Mira, como primero en mi primer borrador le pongo las 3 definiciones. ¿Ves acá, no? Las 3 definiciones. Y luego en una versión final ya coloco solo la definición que me quedo, ¿no? La más importante, la más relevante para mi trabajo. Y en la operacional, mira lo que hago. Le agrego, ¿qué cosa? Solo le agrego, acá está, ¿no? La población, las dimensiones que están de celeste, que son las mismas dimensiones que están acá en la siguiente columna, y el instrumento de medición. Y ahí yo tengo, mira, mi definición conceptual y mi definición operacional. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos el otro ejemplo con el nivel de sobrecarga. Estas separatas se las voy a guardar, ¿les parece? Para que ustedes puedan desarrollar, en todo caso, sus ejemplos para elaborar bien su definición conceptual y operacional, ¿no? Acá también tenemos el mismo ejemplo, miren, como para sobrecarga, yo pongo varias definiciones, ven acá, luego escojo la más importante de todas y la cito, la tengo que citar, miren acá. Luego en la definición operacional, ¿qué hago? Es la misma definición conceptual, pero ¿qué le agrego? La población, las dimensiones y el instrumento. Y ya está mi definición operacional, ¿no? Y eso lo pongo en mi tabla operacional que estoy elaborando y acá está, ¿no? Definición conceptual, mi definición operacional final. Y acá están las dimensiones, los indicadores y todos los datos que se requieran en todo caso, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante que nosotros debemos desarrollar en el trabajo de investigación para, en este caso, no tener dificultades, ¿estamos de acuerdo? No tener dificultades y elaborarlo, pues, de la mejor manera, ¿no? Bien, definición operacional, no se olviden, y definición conceptual de la variable. ¿Estamos de acuerdo? Definición operacional y definición conceptual de la variable. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, miren, hemos revisado qué cosa. El enfoque y diseño, la población muestra muestreo, las variables de estudio, ¿estamos de acuerdo? Las variables de estudio. Y por último tenemos también la técnica de recolección de datos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la técnica e instrumento de recolección de datos, ¿qué tenemos que hablar? ¿Qué técnica hemos usado, vamos a usar para nuestro trabajo de investigación y qué instrumento de recolección de datos vamos a utilizar? En el caso de la técnica, la mayoría de ustedes, ¿qué técnica va a utilizar? A ver, la técnica va a ser la encuesta, ¿no? Justamente acá lo podemos ver, ¿no? Acá está el modelo. Ustedes generalmente, miren, cuando hagan técnica e instrumento de medición, ustedes van a utilizar la técnica y el instrumento. La técnica es la forma como abordamos a la población de estudio y el instrumento es básicamente la ficha donde recolectamos los datos. La técnica generalmente ustedes van a usar es la encuesta, puede ser la entrevista también, ¿estamos de acuerdo? Pero siempre cuando ustedes pongan qué técnica, fundamentenla. Por eso le colocamos citas acá, miren, colocamos citas. En el caso del instrumento de recolección de datos, ahí sí es importante describir tu instrumento y siempre citarlo también. Hablar de tu instrumento, cómo se llama, quién lo creó, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántas dimensiones tiene? ¿Cuántas preguntas tiene? Sería importante acá detallar tu instrumento, ¿no? Su validez, su confiabilidad y todos los detalles que te demande justamente para que la persona que lo lea entienda qué instrumentos es, quién fue su autor principal, quién lo tradujo del inglés al español y todos los detalles. Si es posible también encuentras en la bibliografía la ficha de datos, o sea, en este caso
tabla de especificaciones, ¿no? La ficha del instrumento, sería importante también que lo agregue, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la ficha del instrumento básicamente viene a ser algo así como que el corazón, el resumen de lo que es el instrumento de recolección de datos. Y siempre ahí tienes que citar, miren, como acá citamos y acá citamos, ¿no? Entonces, esas son las partes que nosotros vamos a revisar hasta el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Técnica y recolección. Y no se olviden, ¿eh? El instrumento que se supone lo van a sacar de un artículo, de una bibliografía muy seria, acá tienen que desarrollarlo bien y con sus citas. Esa es la parte más importante de esa técnica y recolección. Y la técnica también decir, va a ser la encuesta y dicen por qué citarlo. Si va a ser la encuesta y entrevista, también habrá acá de la entrevista y poder en todo caso especificar. Bien, chicos, eso sería entonces esta primera parte, donde justamente hemos explicado la parte de material y métodos. Yo quisiera ya que en la semana 7 y en la semana 8, que es la otra semana, ya tengamos un avance de estos aspectos, ¿no? De técnica, de recolección de datos e instrumentos de recolección de datos en nuestros trabajos de investigación. Bien, en todo caso, alguna consulta de repente, alguna pregunta de repente de alguno de los participantes. A ver, los participantes, ¿alguna pregunta, alguna consulta, a ver? Sobre esta parte acá. No se olviden que estamos en la semana 7, o sea, este domingo a las 12 de la noche, ¿en qué semana va a guardar su avance de proyecto de tesis y de paper? Semana 7, por favor. Semana 7, ¿estamos de acuerdo? Y no se olviden también, estudiantes, de que la otra semana lo vamos a abordar en la semana 8, que es la evaluación parcial. Y yo les dije a ustedes también la primera semana que en cuanto a la evaluación parcial, yo no les voy a tomar examen. Ya en el caso de la evaluación parcial, en esta asignatura, va a ser su avance de trabajo de investigación. ¿Estamos de acuerdo, no? Aunque por ahí, por el WhatsApp, me parece que hay algunos que me están diciendo que quieren examen, ¿no? ¿No? No sé, por ahí varios están que me escriben, profesor. Bueno, creo que mejor no, ¿no? Céntrense mejor en avanzar su trabajo de investigación. Pero bueno, a ver, por ahí hay dos que me han dicho, profe, y el examen me dice, ¿no? Parece que quieren examen, ¿no? Pero yo creo que con el trabajo está bien. Céntrense bien en su trabajo de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Que en realidad, si ustedes lo miren, es básico, sencillo, pero es bien laborioso, ¿sí o no? Es muy laborioso. Yo creo que mejor concéntrense bien acá. ¿Estamos de acuerdo? Yo les dije que en la evaluación es el avance del trabajo de investigación. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta de los participantes? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre esta parte que hemos expuesto? ¿No? Profesor, buenas noches. Una Sí, consulta. claro, dígame, ¿cuál es su nombre? Gloria Castillo, ¿no? ¿Gloria Castillo Sí, es? Gloria. Profesor, ¿Qué en tal, esta Gloria? semana, sí, sí. Dime, Gloria, ¿qué pasó? Profesor, hasta este domingo tenemos para poder entregar hasta materiales y métodos, todo eso. Un avance, esta semana es un avance, ¿no? Aló, Lo que puedas avanzar. Sí, sí, esta semana es un avance, ¿estamos de acuerdo? Y la otra semana, también solamente lógicamente, un avance, ¿no? claro, un avance, no te voy a decir que lo acabes todo, ¿no? Pero la otra semana, no es que tampoco lo tienes que acabar, ¿no? Pero un avance mayor tiene que ser la otra semana. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Ya? Ok, En la profesor. semana 7 no se olviden materiales y métodos, ¿ya? Listo. A ver, ¿alguien más, alguna consulta, a ver, alguna pregunta sobre esto que hemos dicho? No se olviden, la otra semana, semana 8, yo no les pienso tomar examen, ¿ya? No les voy a tomar examen escrito, esas cosas. Mi examen es que ustedes me guarden en la semana 8 su trabajo. El trabajo de la semana 8, de hecho, que va a tener más peso que las demás. ¿No? ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, dice Grove, me hace una pregunta, ¿no? Profesor, buenas noches. En el instrumento tiene que abarcar el cuestionario, describir las preguntas, explicar su validez y quién lo tradujo. Claro, como un pequeño resumen nomás, Grover, ¿no? Así es, muy bien. Su validez, su confiabilidad, o sea, todo para que una persona que lea tu trabajo entienda de qué estás hablando ahí, ¿no? Todo lo de tu instrumento, ¿no?
¿ya? Seguramente en el artículo de donde lo han sacado, ahí dice todos esos aspectos, ¿no? De repente hasta cómo se califica tu instrumento, también podría señalarlo ahí, muy bien, ¿no? Cómo se califica, qué puntaje se pone, también lo pueden hacer eso ustedes, ¿no? La idea es que se entienda de qué se trata ese instrumento, y su cita, no se olviden de dónde están sacando, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta más por ahí? ¿Algún otro estudiante? Ya hizo su participación Gloria Castillo, Grover también. ¿Otra persona Profesor, más? Sí, Choqui, dime. profes- profesor, una consulta. ¿Cuántos citados deben haber como mínimo o máximo en la introducción? En la Es que introducción, la, lo que se sugiere, acá está el ejemplo, ¿no? Mira, si tú lo haces, mira, acá nomás así, haciendo lo básico, tiene 13. Pero yo he visto que en realidad si tú lo haces bien minucioso, por lo menos vas a llegar hasta 15, 16. Pero ese es el promedio, más o menos 13, ¿ya? Chicos, si se corta, porque ahora se va a cortar ya justamente la sesión que tenemos, nos volvemos a conectar en el mismo enlace, ¿ya? En el mismo enlace, porque en la siguiente enlace vamos a tomar la asistencia, ¿ya? Entonces, hasta 13 más o menos, ¿ya? Pero buena bibliografía tiene que sacar, ¿no? Estamos hablando de la magnitud, ¿ah? Pero si tú miras acá todo, miren el ejemplito, acá tienes por lo menos, tienes casi 20 tienes acá, ¿no? En total tienes 20 en toda la introducción, ¿no? Ese es el promedio más o menos, ¿ya? Entre 15